Buenos días a todos y a todas. Una de las virtudes que tuvo la jornada de ayer, que para mí es fundamental, y felicito a los que tuvieron la culpa, fue la puntualidad. En este tipo de eventos se nos suele ir de las manos, y ayer no se fue, entonces espero que hoy tampoco. Pero me toca a mí empezar la primera hora, donde tenemos que comentar muchas cosas y muchos corrillos, pero como ya son las 9:10 pasadas, pues vamos a ir empezando. Buenos días, como he dicho, yo soy Jaime Aguilera, soy el jefe de servicio de protección de menores de Málaga. Es para mí un placer estar aquí, gracias a la organización por invitarme, y sobre todo es un inmenso placer estar rodeado y franqueado. En el programa que ustedes tienen de mano pone jefa de servicio, y hoy me siento jefa de servicio porque estoy rodeado por dos magníficas profesionales que creo que además inciden en un tema que por desgracia está de rabiosa actualidad. Ayer decíamos que los abusos a todos los niveles salen mucho más en medio. Yo a las 7 de la mañana he puesto la televisión, y de las 5 noticias que he visto, 3 estaban relacionadas con este tema. Y ayer, yo tengo un hijo adolescente, cuando estábamos hablando de esto, a mí me saltó un mensaje al móvil: su hijo se está metiendo en una página de internet de incógnito. No sé muy bien lo que es incógnito, pero yo me acojoné. Entonces, bueno, pues yo también voy a ser el primero que voy a aprender como profesional y como padre de lo que nos van a contar tanto Celia como Alejandra. Empezamos por Celia Nevado. Celia Nevado es doctora en psicología por la Universidad de Sevilla, con una tesis que tiene un título que se dice muy rápido, pero tiene mucha enjundia, que es Características y consecuencias psicológicas de la violencia sexual en adolescentes. ¿Cuántas páginas? Unas cuantas. Celia también es experta universitaria en criminología. Durante 6 años fue psicóloga india en los equipos de tratamiento, de evaluación, diagnóstico, tratamiento de abusos, y después desde 2007 es la directora de los programas de atención a menores que tienen este tipo de problemas en la Fundación Márgenes y Vínculos. Es la directora para Andalucía, Canarias y Extremadura. No voy a decir el contacto que nosotros tenemos en Andalucía Oriental con la Fundación Margen y Vínculos. Yo presumo siempre de Margen y Vínculos. Me parece que tenemos el privilegio, y lo digo delante de todo el mundo, de contar con los profesionales de Margen y Vínculos, y entonces, claro, pues una maravilla poder ilustrarnos con la directora de Margen y Vínculos en este asunto. Aparte también es docente, investigadora, publicó ya hace tiempo junto con la directora de Violencia, que estuvo ayer, un libro que yo confieso que no he leído, pero me lo voy a apuntar porque me gusta, me atrae mucho el título. Se llama La violencia sexual, un problema cercano, una solución posible. Me parece un título muy acertado. Y ella participa a nivel europeo en una investigación que es participación de la infancia en procesos judiciales. Mi primera participación en un proceso judicial de abusos sexuales con una niña, cuando yo era indio, fue en el hoy Hotel Miramar, que era antes Palacio de Justicia en Málaga. La niña había sido abusada durante 3 años o 4 por su padre, y yo no sé por qué tenía que ir yo, cosa que a mí me alegra, porque en estas cosas vamos avanzando. Yo soy optimista. Antes trabajábamos peor, sin duda alguna, porque ¿qué pintaba yo allí? O sea, a mí la niña no me conocía de nada. Yo era el abogado del equipo de menores.
Y yo fui con esa niña y no se me olvidará. Nos pusieron antes, la compañera de ayer decía la mampara, que eran conocidos como los de la mampara. Pues nuestra mampara fue estar en el despacho del magistrado de la audiencia, con una especie de sacristía. Imaginaros el altar de la iglesia, porque nosotros estábamos como en la sacristía, que era el despacho del magistrado. El magistrado era vecino mío, con la niña iba conmigo, que yo no la conocía de nada, ni ella a mí, es que no sé qué pintaba yo allí, pero como yo era el abogado, yo iba con la niña. La sala llena de gente, y la niña tenía que testificar desde el despacho del juez. El juez lo primero que hace es saludarme a mí, porque me conocía. La niña en pánico, la niña se orinó allí en el momento de iniciar el testimonio. No podía ver a nadie, nosotros había una puerta, la niña solo veía al tribunal, al magistrado y al otro dos. A mí me pareció una experiencia horrorosa. No para mí, que lo único que fue saludar a mi vecino, sino para la niña, ¿no? Entonces, son cosas como esas las que hay que contarle a muchos magistrados que no se creen todavía la prueba preconstituida, y que la balanza entre el derecho procesal y las garantías procesales y el niño sigue pesando todavía el derecho procesal. Me encantaría que vieran la cara de esa niña y cómo se hizo pipí encima cuando estaba testificando. Esa fue mi participación. ¿Sí? Y entonces pues yo te invito a que nos ilustres. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, un placer además compartir mesa con Alejandra y con Jaime, la verdad. Y muchas gracias tanto a la Dirección General por dedicar un foro de la infancia a este tema que consideramos nosotros tan importante, como al Observatorio por la buena organización del foro. Os comento que la presentación de hoy la divido en dos partes, una para hablar pues, de las conductas sexuales problemáticas y otra de los menores que ejercen violencia sexual, pues como mi doble función como directora de los programas de menores víctimas de violencia sexual de la Fundación Margen Núcleo y también de menores que ejercen violencia sexual, pues tenemos una posición privilegiada para ver este fenómeno desde ambos prismas y para ver que a veces es el mismo fenómeno. Nos encontramos, sobre todo en el programa de evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, aquí en Andalucía, con muchísimas dudas que recibimos de profesionales, padres, sobre las conductas sexuales de los niños y las niñas. ¿Esto es normal? Es que abrí la puerta en el centro de protección, por ejemplo, y me encontré a dos niños haciendo esto. ¿Qué hago? Y nos encontramos con reacciones muy diversas, desde reacciones de gran alarmismo ante conductas sexuales, que entendemos propias de la edad, hasta conductas de minimización o de no querer darle importancia, pues son cosas de niños, ¿no? Ante otras conductas que sí son realmente problemáticas, habría que dar otra respuesta. Entonces creemos que es muy importante conocer qué conductas sexuales son propias de cada edad, son normativas, no por normas sociales, sino por lo que se ha estudiado como que es la que suelen tener los menores a esas edades, ¿sí? Y cuáles nos tienen que dar una señal de alarma. ¿Por qué? Porque estas primeras reacciones son fundamentales. Es decir, un niño o una niña que está llevando a cabo una conducta sexual y de repente un adulto le descubre, esa primera reacción de decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Vale? Ya va a hacer que el niño diga, de esto no se habla. Si yo estoy tocándome o estoy reproduciendo con un muñeco o estoy haciendo algo de tipo sexual y ya veo la incomodidad que en la adulta provoca esto, pues yo ya este tema sé que es tabú, yo no lo voy a hablar ni nada. Entonces es muy importante por eso tener conocimiento por parte de los profesionales y también de padres y madres, de los profesionales que trabajan con menores, de qué es una conducta sexual problemática o no. Se han hecho muchísimas clasificaciones o se han hecho muchos estudios queriendo determinar cuál sería la conducta normal, es decir, un niño que no tenga una problemática, que no haya sufrido abuso, que no haya sufrido maltrato, negligencia, digamos, cuáles serían las conductas sexuales sanas, porque tenemos que partir de eso, de que somos sexuales desde que nacemos y tenemos conductas sexuales y nos comunicamos y mostramos nuestra afectividad
y nos exploramos desde que somos bebés. Entonces, eso tenemos que partir de ahí. Entonces, se han hecho muchas clasificaciones. Yo he recogido una, pero no voy a entrar. Prefiero que vosotros ya, como profesionales, ¿vale? Pues busquéis un poco cuál sería el desarrollo psicosexual afectivo en los menores normal, ¿vale? Pero esto tendría que formar parte de lo que se habló ayer durante todo el día, del currículum de todos los profesionales que trabajamos con menores. No que nos encontramos con profesorado, compañeros y compañeras de servicios sociales, equipo de tratamiento familiar, etcétera, que nos dicen, ¿esto es normal? ¿No es normal? Hay veces que la pregunta es lógica, porque hay algunas conductas que son un poco limítrofes, como bueno, pero hay otras veces que decimos, pero si es que trabajas día a día con niños. Entonces, esto forma parte de nuestra responsabilidad como profesional, el tener estos conocimientos. Ahí recogí algunas conductas, sí, por ejemplo, el tema de la curiosidad sexual, cómo la vamos desarrollando, y luego hablaré un poquito al final de cómo la irrupción de las nuevas tecnologías, que ya Alejandra entrará más profundidad, de las nuevas tecnologías influyen en esa curiosidad sexual que tienen los menores sobre qué es esto, de qué va, cómo nos está respondiendo las nuevas tecnologías con una información muy, muy distorsionada de la sexualidad, y de una manera tienen un acceso a la pornografía de una manera tan fácil. Yo siempre lo digo, hace unos años pues un menor, un adolescente, tenía acceso a la pornografía, o sea, a veces solo a través del kiosco que te ponía el interview y la portada, y poco más, o otro compañero que te decía algo. Pero hoy en día es que incluso cuando no quieren buscarlo les salta, y una serie de contenidos sexuales que simplemente por curiosidad y porque no sabemos qué manejamos, es muy fácil que los menores empiecen a explorar. Es un peligro. No sabemos cómo va a influir esto, lo volveré a decir luego, en el futuro en el que tengamos más menores que ejercen violencia sexual, ¿vale? No lo sabemos todavía. Bueno, he recogido esta frase de Félix López, nuestro experto a nivel nacional en este tema, que creo que es muy importante, y es que no hay una sola manera de vivir de forma saludable la sexualidad, y no hay ninguna conducta sexual que pueda ser saludable si la persona que la vive no la acepta como tal. Entonces, ¿qué criterios tendríamos para diferenciar que una conducta sexual en un menor es saludable, normativa? O sea, no tenemos que hacer nada, sino dejarlo libremente, no intervenir. ¿Y cuándo deberíamos de intervenir? Yo he recogido dos enfoques que me parecían medianamente los más claros, ¿vale? Por una parte, tenemos el que dice, nos tenemos que hacer una serie de preguntas ante las conductas sexuales que nos encontramos los menores. Primero, respecto a la edad y el nivel de desarrollo de los menores implicados. Estos menores que están implicados en estas conductas sexuales tienen diferente edad o diferente grado de madurez. Es decir, hay una simetría entre los dos. Es decir, es un niño de 8 años con otro niño de 8 años, o una niña de 5 con otra niña de 5, o con otro niño de 5 o 6, o por ejemplo, hay veces que ocurre con los menores con discapacidad, que además es una población muy vulnerable a ser víctima de violencia sexual, a reproducirlo, porque para ellos a veces es una simple estimulación que están reproduciendo, con menos tabú que otros menores a lo mejor, y pues a veces lo que hay que valorar también es el grado de madurez, para ver si realmente hay una asimetría o no. Luego habría que ver la presencia de coerción o daño, es decir, los actos que están haciendo estos menores, este niño y con esta niña, tal, ahí había algún tipo de intimidación, amenaza, o no, o era de mutuo acuerdo, ambos estaban, pero realmente de mutuo acuerdo, no que digan, ¿tú estabas de acuerdo? Sí, ¿vale? Porque a veces sí. Eran consentidos por ambos, o sea, lo acordaron ambos. La conducta sexual realizada es propia, lo que hablábamos, de la fase de desarrollo en la que está el niño, es decir, ¿tiene 5 años una conducta propia de un niño de 5 años o no? Es que este niño de 5 años está teniendo una conducta propia de un niño adolescente, pues ahí sí, ya sería una conducta, digamos, problemática, o que tendríamos que estar pendientes. Y luego estaría también la capacidad de autocontrol del menor. Luego la siguiente diapositiva lo veremos, que es, por ejemplo, con el tema de la masturbación. El tema de la masturbación es un tema que siempre nos surge mucho de, pero es normal, es que el niño se toca. Pues sí, es normal que el niño se masturbe. La cosa está en cómo, cuándo, cómo interfiere en su vida, ¿vale?
Entonces, lo que hablamos, somos sexuales, nos autoexploramos, disfrutamos con nuestro cuerpo, estamos conociendo qué nos gusta, qué no nos gusta a esas edades, pero hay ciertos grados o ciertas formas en las que ya sí nos tendría que llamar la atención. Luego lo vamos a hablar. Y luego el menor o la menor puede detenerlo, es compulsiva. Fijaros, en este cuadro de Johnson a lo mejor es un poquito más claro, ¿vale? Si es espontánea y curiosa, sería saludable. Si es repetitiva y obsesiva esa conducta, ¿vale? Es decir, es continua, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Se produce de forma ocasional, ha sido algo ocasional, que un día pues el niño fue a mirarle las braguitas, o no, o es continuo, está continuamente ese niño bajándole el pantalón en las braguitas, ¿vale? Implica a otros niños de mutuo acuerdo, lo que veíamos en la anterior clasificación, ¿están de acuerdo o no? O ahí se está causando un daño al otro menor. Implica a menores, pues eso, hay una simetría entre los dos menores que están llevando a cabo, los dos, los tres o los que sea, que están llevando a cabo la conducta o no. O son a lo mejor 3 menores y otro que no quiere pero se siente intimidado. Se acompaña de miedo o ansiedad, es decir, por ejemplo, una conducta masturbatoria, ¿vale? Que luego el niño llora, se siente con ansiedad, eso nos tiene que llamar la atención. O si es capaz de controlarlo o pararla, lo que hablamos. Por ejemplo, si le decimos al niño, la niña se trabaja con ello, mira, es que no puede estar, porque no puedes estar todo el rato tocándote, porque entonces lo que ocurre es que incomoda a tus compañeros, es público, por ejemplo. Y el niño dice, sí, pero lo vuelve a hacer, es repetitiva, no es capaz de controlar eso. Eso nos tiene que llamar la atención, ¿vale?